ese feminismo que reproduce discursos de odio, de feminismo tiene nada. Eso. Para nosotras sí. no nos importa nada. O sea, tratamos a veces, intenta hacer el ejercicio de comprender de dónde viene, ¿no? Pero no, o sea, algo que va totalmente en contra de lo que creemos, de cómo vivimos la vida, de cómo nos relacionamos con otras personas, incluso con nuestra propia familia, nuestro círculo cercano, nos parece muy extraño. ¿Cómo es llegar a México? Invitadas a este encuentro Trama, por supuesto, pero también reconociendo el contexto del país que están visitando como colectiva de resistencia feminista, ¿no? Lo que les decía, las reflexiones que les surgen, seguramente reconociendo las similitudes que guardamos como países de la región latinoamericana en materia de violencia de género, machista, falta de autonomía, desigualdades, brechas. Estamos muy emocionadas en realidad de estar acá porque ninguna de nosotras había venido nunca. Así que primero que nada emocionada de conocer este lugar al fin. A pesar de no haber venido nunca, sí siempre hay un diálogo, pensamos que hay un diálogo, hay un movimiento feminista importante en expansión, igual que de donde somos nosotras, y en ese sentido nos parece muy importante continuar este diálogo de luchas, que si bien hay cosas que son particulares del territorio específico, pero sin embargo también hay puntos en común, sobre todo como países vecinos del sur. Entonces para nosotras es importante mantener este diálogo, como por ejemplo la campaña del aborto en Argentina. Para nosotras fue muy importante. Tuvimos la oportunidad de visitarlas en un momento en que se votaba una parte en el Congreso y pudimos ver ese movimiento gigante, cómo vivirlo. Y eso sí o sí es un ejemplo, una inspiración para todo el movimiento por esa misma causa en nuestro país y así como también en otros lugares de Latinoamérica. Entonces por ahí consideramos que es importante la sororidad, como mantenerse en contacto, en comunicación, en tomar estas batallas ganadas como ejemplo para las otras luchas, y sin olvidar que evidentemente hay otros lugares donde las personas tienen otro tipo de opresiones que son a lo mejor en algunos casos más extremas, no sé, como la situación del aborto en Salvador no es la misma que en Argentina, ni que en Chile, etc. Entonces como que importante también mantenernos como feministas comunicadas y poder dialogar y tomarnos como buenos ejemplos, pero también atentas, alertas, como en ese sentido yo creo que a nosotros es importante por eso estar acá, porque nunca habíamos venido, pero sí mantenemos una comunicación como con lo que pasa dentro de lo que se puede, guardando las distancias. ¿Desde dónde consideran ustedes que se construye o deba construirse esta revolución feminista, ¿no? De la que hablamos, de la que soñamos, de la que esperamos, y si me permiten preguntárselos, ¿desde dónde la construyen las tesis? Probablemente desde las bases, o sea, digamos que más allá de que por supuesto de que todo el apoyo a nivel de organizaciones, toda la gestión que hay ahí detrás es muy relevante para el movimiento, pero para nosotras no lo vemos tanto como algo que se disputa en la política institucional, por ejemplo, como en esos espacios tan institucionalizados, sino que esas disputas y esa lucha se está dando sobre todo en donde se activa lo político más que la política, en el espacio público, en los espacios también de educación, en los espacios de organización territorial. A eso nos referimos desde las bases. Para nosotras la lucha feminista está ahí, no solamente desde lo teórico, sino también en la práctica, ¿no? Todas esas prácticas que muchas veces no tienen el nombre necesariamente de feminismo, pero que para nosotras son feminismo, ¿no? Solo son en el quehacer, y que como nosotras lo vemos es una lucha colectiva, heterogénea, en la cual a partir también de nuestras diferencias, tanto desde lo individual, dentro de esta colectividad, es que podemos generar justamente una potencia mayor. O sea, para nosotras los feminismos, la lucha feminista como nosotros la entendemos,
está lejos de intentar homogenizar, ¿cierto? Está lejos de tratar de en una consigna resumirlo todo, sino más bien al contrario, se trata de justamente ponerse al servicio de lo colectivo y de la diversidad de ese colectivo. Un colectivo que para nosotros está constituido por mujeres, por personas de la disidencia del sistema sexogénero, en donde hay una lucha conjunta, donde hay también una perspectiva interseccional, donde entra también la clase, entra la etnia, además del género, etc. Entonces, así es como nosotras al menos lo vemos, lo entendemos, ahí es donde nos inscribimos también y inscribimos nuestra lucha dentro de este movimiento interseccional feminista, además transfronterizo, porque como mencionaba antes también Dafne, hemos visto cómo se van generando estas redes, ¿no? Estas redes subterráneas que parecieran estar cada vez más a la luz, cada vez menos escondidas, sino más presentes, y en las cuales nosotras también hemos tenido la suerte de poder participar activamente y también de conectar en distintos lugares geográficos y culturales dentro de esta gran red diversa feminista. Y nosotras en particular como colectivo además hemos elegido la herramienta del arte para la lucha. O sea, nosotras creemos en la potencia de lo colectivo, pero también en la potencia de la metáfora, en aquello que no desde la literalidad puede también movilizar y perturbar, ¿cierto?, estos espacios de disputa de poder, el campo de poder también. Y cómo desde esa metáfora podemos conectarnos con otras formas de comprender el mundo incluso, o sea, conectarnos con los conocimientos, con los saberes que no necesariamente tienen que ver con la palabra, tienen que ver con el universo intelectual de las personas, sino también con lo experiencial, con lo sensorial, con nuestros cuerpos, porque finalmente nuestros cuerpos de mujeres y disidencias son territorios de opresión, son territorios también en disputa, entonces creemos que desde el arte nosotras hemos encontrado una manera de volver nuestros cuerpos, ¿cierto? Porque la base de la performance, por ejemplo, es el cuerpo, volver nuestros cuerpos en herramientas de lucha, de resistencia, junto a este potencial de la metáfora colectiva, podríamos decir. La pregunta anterior se las hago porque precisamente hace un año, en diciembre, vino Rita Segato, ¿no? Y ella cuestionaba que el movimiento feminista buscara derrocar al sistema, ¿no? Al sistema, al Estado hegemónico, desde sus estructuras, ¿no? A ella le parecía que eso era imposible, ¿no? Y por lo tanto, la parafraseo solo un poco, ella decía, para tumbar al sistema patriarcal y al Estado hegemónico se necesita una reestructuración, se necesita de la colectividad, de la unión del cuerpo al cuerpo y del boca a boca. Y por lo tanto la reconocí a ustedes, porque así lo hizo en la FIL Guadalajara, como, y desde su ejercicio del performance, como esa fuerza revolucionaria y feminista que se posiciona desde el arte y desde los márgenes del patriarcado para transformar la realidad violenta. Me gustaría preguntarles, ¿qué opinan sobre esto? ¿Cómo es así, no? Creo que ya lo hablabas un poco, Sibila, pero el patriarcado lo podemos derrocar, sí, desde estos márgenes o desde dentro. De pronto es difícil, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a cambiar las cosas haciendo leyes, ¿no? Yendo al Congreso, pero a lo mejor no. Ustedes nos demuestran otra cosa. Ya lo decía Rita Segato y bueno, también nos lo explicaban. ¿Qué piensan? Bueno, por ejemplo, todos los estados actuales están fundados en una estructura del pater, o sea, es una herencia europea centenaria, que no nos vamos a poner a profundizar en eso, pero sabemos lo que significa, ¿no es cierto? Entonces, teniendo ya esa base y ese contexto, resultaría un poco contradictorio, ¿no es cierto?, tratar de operar de esas mismas maneras para poder, ¿no es cierto?, derribar esta estructura. Por ejemplo, vamos a hacer una guerra, ¿no es cierto?, no sé, contra los hombres, o sea, es un poco como básico, ¿ya? Entonces, no, hay cosas que son mucho más profundas y que tienen que ver con la humanidad, vamos a decir, y que hoy, al día de hoy, por lo menos podemos decir que estas nuevas generaciones de personas, ¿no es cierto?, que quizás vamos a tirar esta hipótesis de menores de 40 años, tenemos un poco como una figura destructiva, pero una destrucción constructiva.
Entonces, vemos que personas que crían niños, niñas, niñas, hoy están criando con parámetros absolutamente diferentes a los cuales nosotras fuimos criadas o educadas, como muchas personas. Entonces, esa destrucción del mundo como lo conocemos la estamos viviendo a través de la infancia, de la adolescencia, y eso hacia el futuro evidentemente tiene que colapsar todas las estructuras que existen. O sea, ya nosotros lo vivimos, lo encarnamos, tú también. Entonces como que no hay forma de volver atrás respecto a reconstruir, por ejemplo, estructuras estáticas o absolutamente patriarcales, porque ya esa noción de realidad es incompatible con la realidad actual. Entonces, yo creo y creemos que por ahí va. Entonces, nuestra idea de lo colectivo es eliminar jerarquías, eliminar de superior a inferior y proponer una sociedad que evidentemente se rija por la horizontalidad, por una cuestión de empatía, no sé, o sea, en Chile hace muy poco rato gobernó prácticamente un psicópata. O sea, Sebastián Piñera es una persona muy preocupante respecto a las decisiones que puede haber tomado como presidente, junto a la gente que gobernaba con él, y así todos los parlamentos. Entonces, cuando tenemos ese tipo de personas que afortunadamente ya se tienen que empezar a jubilar y a morir poco a poco, esperamos que las sociedades, ¿no es cierto?, giren en ese vuelco que Rita también espera. Sí, pues finalmente salir de un paradigma de la violencia y de la opresión, sí tiene que ver con eso, ¿no? Con anular todo eso, y lo que tú decías en torno a veces las leyes, el Congreso, no sé qué, pero lo político por otro lado, ¿cierto? Como esta distinción entre lo político y la política, también la lucha está en todos los espacios, ¿no? Necesitamos leyes también, en lo concreto inmediato. Si bien nosotros al menos como colectivo aspiramos a estos cambios mayores, a nivel socioestructural, etc. Pero, por ejemplo, en concreto, en Chile, ley de aborto, no hay ley de aborto, al menos que de aborto libre, hay solo por 3 causales, que es muy limitante, además con todo lo que eso significa de encontrarse con objetores de conciencia, con aquí y allá, con etcétera, etcétera. O sea, el nivel de revictimización también que hay desde la legalidad y también la falta de derechos fundamentales también es una preocupación de los movimientos feministas y nuestra en particular. Entonces al final está esta aspiración de este cambio más grande, pero también en concreto hay que también ir dando estos otros pasos, ¿no? Que se dan en estas otras esferas que a nosotros en lo particular no nos interesa estar, no tenemos un llamado a estar ahí, pero sí interpelar ese espacio también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en Chile? Que hay un proceso de convención constituyente, una redacción de una nueva constitución, porque las leyes que nos rigen hasta el día de hoy son leyes escritas, creadas durante la dictadura cívico-militar, aún hoy, después de más de 30 años, ¿no? De un regreso a la democracia. Entonces ahí se están dando también estas discusiones y bueno, y así, es una constante también de estar equilibrando esta lucha desde lo político, pero también siempre, que lo mencionábamos antes también en la otra entrevista, vigilantes, atentas, porque así como hay reacciones, hay reacciones, ¿no? Y las reacciones también tienden al conservadurismo, que es lo que hemos visto en muchos países donde han perdido derechos fundamentales como el aborto. Mismo en algunos estados de Estados Unidos, los estados del sur, que están muy cerca de acá, de hecho, que es un horror, o sea, lo que está pasando hoy con la pérdida de derechos, también con la violencia hacia las identidades trans, por ejemplo, o las niños trans, en otros países de Europa, en Polonia, etcétera, que también han perdido derecho al aborto, etcétera. Entonces, al final, es un trabajo o la sensación que da que un poco nunca termina, ¿no? Como esta sensación de que ganas algo, pero luego tienes que asegurarte de que se mantenga, porque no es dado, se puede perder en cualquier momento. Claro. Entonces ahí está, una dualidad, ¿no? Háblenme de cómo conciben y viven este potencial transformador del ejercicio del performance, ¿no? Y las acciones que hacen desde su trabajo como activistas, como artistas, como, no sé si está bien, científicas sociales. Bueno, es que esto, la densidad, ¿no?, en la que construyen estos trabajos, escuchándoles hace un momento, pero en esencia es este potencial transformador del ejercicio del performance.
en lo colectivo y en estas otras formas de generar conocimiento también, de generar, por ahí venimos como de esta escuela de que el conocimiento es algo que está en los libros, ¿cierto? Y que de alguna manera ese es el conocimiento y que se transmite de esa manera. Pero también la performance, cuando trabajamos desde el cuerpo, cuando trabajamos desde esos otros lugares que a muchas personas no suelen trabajarlo, y logramos generar algo, una acción en conjunto, y están nuestros cuerpos trabajando en conjunto, y estamos también generando experiencias y conocimientos a través de otras formas distintas a las que normalmente conocemos. Pasa algo que es poco... Que las palabras no le hacen justicia para explicarlo, es algo que se tiene que vivir, como que se tiene que experienciar, como que pasa a través del cuerpo propio, pero también pasa a través de este cuerpo colectivo que formamos en conjunto. Y eso es conocimiento significativo, va a ser algo que nos va a cambiar, que va a ser un giro para nosotras, de distintas maneras obviamente, dependiendo del cuerpo que tenemos y de la experiencia y el contexto y bla bla bla, pero sí o sí va a ser algo distinto, como que no vamos a poder volver a ser la misma después de eso que vivimos. Pero es algo que claro, que yo pienso que se tiene que hacer para poder comprender de lo que se trata, como que las palabras no le hacen justicia. Esa frase, de hecho, bueno, que está en nuestro libro, igual en Quemar el Miedo, hay un capítulo que se llama así, viene también de nuestra herencia, de hecho, en la formación teatral. Es el nombre de un libro que al castellano se tradujo como Estética de lo Performativo, pero el nombre en inglés es El potencial transformador de la performance, que es un libro de una alemana teórica que ya está retirada, que se llama Erika Fischel-List, pero que ella lo analiza desde la teoría y entendiendo la performance también como la acción escénica, más allá de si es performance art o si es teatro, más allá de esas divisiones, ¿no? Que a nosotros nos hace mucho sentido también, como a nivel de dónde una se marca, de dónde una se posiciona. Pero claro, como dice Daphne, llevar esta idea, esta pequeña tesis, ¿cierto? Pero totalmente primero a otro contexto, del norte al sur, y luego a lo experiencial, ¿no? O sea, dar el paso hacia aquello que ya no necesariamente se queda en el ámbito de la idea y de la teoría, sino que nos cruzan absolutamente en nuestra experiencia, en nuestro cotidiano también, etcétera. Si entendemos performance desde la definición más sencilla, como una acción desde el cuerpo, acciones desde el cuerpo. Entonces para nosotras eso, o sea, ese diálogo, y que es un poco lo que tratamos de hacer con todo lo que hacemos. Tú misma lo decías, como estas distintas inspiraciones que tenemos, referentes desde la teoría, desde el arte, desde lo cotidiano también, desde los movimientos populares, desde la organización política, etcétera. Pero como todo eso converge, se mete a una juguera, decimos nosotras, se revuelve y sale otra cosa, ¿no? Y aparece otra cosa que busca interpelar, ojalá, la mayor cantidad de gente posible. Eso para nosotros es muy importante y creemos que es muy propio de nuestra era también, que somos generaciones que hemos tenido, también nos hemos visto bombardeadas por muchos estímulos, por muchas cosas. ¿Y qué pasa con eso, no? Cómo eso se convierte en una herramienta también, y no solamente en un contexto. Y bueno, finalmente para nosotros en Zona Docs y yo creo que también para el movimiento feminista muy particular de la ciudad, del país, y también, bueno, yo creo que de la región, porque lo hemos estado viviendo con estos feminismos excluyentes, ¿no? Que tanto han, pues ahora diríamos, pues replicado discursos antiderechos, ¿verdad? Ya uno ya no sabe qué onda. Me gustaría muchísimo situarnos en el Encuentro Trama, en la convocatoria que tiene el Encuentro Trama de nombrar mujeres, pero también de nombrar a las disidencias, y cómo desde ahí también pensarlas al feminismo desde lo diverso que es, desde las mujeres diversas a las que incorpora o nombra, y así como también a las disidencias que existen y resisten. Ese feminismo que reproduce discursos de odio, de feminismo tiene nada. Eso. Para nosotras sí. No le aportan nada.
O sea, tratamos a veces, intenta hacer el ejercicio de comprender de dónde viene, ¿no? Pero no, o sea, algo que va totalmente en contra de lo que creemos, de cómo vivimos la vida, de cómo nos relacionamos con otras personas, incluso con nuestra propia familia, nuestro círculo cercano. Nos parece muy extraño. La única explicación que encontramos es que hay un problema de, ¿cómo se llama eso? Anacrónico. De tomar ideas de otro contexto y llevarlas a un contexto actual en el cual ya pareciera que no tienen sentido y coherencia con la realidad. La realidad es diversa, la realidad de subjetividades hoy, el cómo nos estamos identificando, sobre todo las personas más jóvenes que nosotras, ni siquiera nuestra generación, nosotros somos de los 80, pero las personas que nacieron en los 90, los 2000, es otro el fenómeno que está sucediendo a nivel de identidad, de subjetividad, de corporalidad, cómo se está habitando. La realidad está dejando de ser binaria. El binarismo también es un constructo social que además en nuestros territorios, que ha sido una inspiración nuestra, por ejemplo, lo hemos leído de María Lugón, etc., responde a un modelo colonial, además, responde a una necesidad colonial y también, por otro lado, capitalista y neoliberal, ¿no? De seguir reproduciendo la familia nuclear, el mismo sistema de producción, etcétera, etcétera. Entonces, si la realidad va hacia un no binarismo, digamos, va hacia una diversidad, es muy extraño que haya un sector de personas que insisten en reproducir un discurso que tuvo algún sentido en un contexto de los años 70, hace 50 años, y que hoy, en este ejercicio anacrónico, toman estas ideas y las llevan hoy reclamando, ¿cierto?, una invisibilización, etcétera, pero a costa de violentar y odiar y potenciar estos discursos de violencia y odio hacia otras personas también oprimidas como ellas. Entonces, para nosotras no tiene sentido, pero de que es un problema y es preocupante, lo es. Porque no hace poco nos contaban de que en España, para el 8M, que es el típico marcha del 8M, hubo 2 marchas y una de las manifestaciones eran mujeres trans excluyentes que estaban protestando incluso contra la ley de identidad de género, o sea, protestando contra la ley trans específicamente en España en el contexto del 8M. Entonces, también es preocupante, sin duda, y va en contra de lo que nosotras hemos estado hablando todo este rato, ¿no? De cómo nos imaginamos un futuro, de cómo quisiéramos que fueran las cosas, etc. Entonces, muy ¿Cómo te violento. puedes imaginar un futuro TERF y con monarquía? Como en España. Bueno, a ver, ¿para qué vamos a entrar a hablar ahí de monarca TERF? No somos raros, pero bueno. Por eso para nosotros es muy importante generar estos espacios seguros a través de las convocatorias, y en el caso de Resistencia, esta obra es eso, es convocar a quienes se sienten identificadas para poder venir, estar generando estos distintos cuadros en donde hay testimonio. Entonces también aparece y emerge lo propio de lo local, de las denuncias muy locales que acá se quieran decir. O sea, quienes entran a ese cuadro también se desarrollan ideas que son o personales o propias de la política del territorio, o contra los feminicidas, o contra el padre, o contra la escuela, o da lo mismo. Se abren las experiencias personales para construir esto que es grupal, y por eso nos parece básico. O sea, como que no puede existir un mundo binario y El futuro conservador. binario. Exacto. Sí. Y colectivo. Sí.